Pues una vez más estamos aquí por la gracia de Dios. Dios ha sido bueno con nosotros. Mis hermanos, doy gracias a Dios por la vida del pastor. Dios siga usando su vida. Y pues bueno, me ha tocado el gran honor y el privilegio de estar aquí hoy con ustedes. Es todo un placer, es un gusto. Y como siempre, ¿verdad? Hemos orado al Señor para que el Señor pueda traer en esta mañana un confortamiento, pueda traer dirección a su vida. Estamos tratando de oír la voz de Dios para que el Señor pueda seguir el trato, la administración que Dios tiene con cada uno de ustedes, ¿verdad? Así que yo les pido que cierren sus ojos ahí en su lugar, por favor, y podamos orar en esta mañana para ponernos en sintonía en la presencia del Señor y Él sea el que esté hablando a nuestras vidas. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, en esta mañana. Eres muy bueno, Señor. Gracias porque tú nos has dado la vida, nos has dado la oportunidad de estar aquí hoy, Dios, con salud, con bien. Te damos gracias porque nos das el tiempo precioso para poder alabarte, para poder adorarte, Señor. Y Dios, lejos de otras situaciones en las que pudiéramos estar sin ti, Señor, hoy estamos en ti, adorándote, alabándote y recibiendo tu palabra. Pon, Señor, tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros y permite que tu palabra pueda producir el fruto, Señor, y pueda ser prosperada para lo cual es enviada, Dios. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Mi hermano, el día de hoy quiero compartirle acerca de que Jesús calma las tormentas de la vida. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor. Les invito a que abramos el Evangelio de Marcos, capítulo 4. El Evangelio de Marcos, capítulo 4. Y es un pasaje hermoso, un pasaje que muchos de nosotros conocemos, pero estoy seguro que Dios, el Espíritu Santo, quiere hablar algunas cosas que tal vez no habías escuchado. El Espíritu Santo quiere abrir tu espíritu a cosas que no habías recibido. Y ha sido mi oración en esta semana, orando por ustedes, que Dios ponga un corazón abierto, Dios ponga un espíritu sensible para que podamos recibir su palabra. Amén. Marcos capítulo 4, verso 35, ya lo tenemos. Amén. Dice su palabra así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo Jesús: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, mis hermanos, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Es un pasaje muy, muy hermoso, es un pasaje yo creo que muy oportuno a cada una de sus vidas. Y yo he estado orando durante la semana que Dios hable a sus corazones, mis hermanos, que Dios bendiga sus vidas. Hay algo que a mí me llama la atención y es lo primero. En el versículo 35 dice así su palabra: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Vemos en esta ocasión que llegó la noche, ¿verdad? ¿Y por qué tiene que ser precisamente cuando llega la noche que algunas circunstancias se complican, o que algunas circunstancias se agravan, o que algunas circunstancias empiezan a suscitarse? Y precisamente es en la noche cuando no hay nada abierto allá afuera en la calle, cuando no podemos molestar a algunas personas, salvo que fuese algo súper importante, ¿verdad? Pero especialmente cuando llega la noche, cuando todos están en reposo, cuando ya no hay actividad, ¿verdad? Y no podemos disponer de algunos servicios, es cuando empiezan a suceder algunas cosas, ¿verdad?
Y Jesucristo lo hace intencionalmente, ¿verdad? Cuando llegó la noche, es decir, cuando llega la noche en nuestras vidas, cuando empiezan a suscitarse situaciones complicadas y difíciles como esta situación que estamos viviendo, es una noche que estamos atravesando. Tal vez vamos a la mitad de la noche, tal vez vamos 3/4 de la noche, tal vez vamos 1/4 de la noche, yo no sé, pero son situaciones en las cuales de repente se empiezan a complicar las cosas, ¿verdad? En las cuales no es como antes, no hay una normalidad, sino que las situaciones están difíciles, están complicadas, es de noche. Pero Jesús les dijo una palabra y a mí me llama mucho la atención. Les dijo, pasemos al otro lado. Mi hermano, yo he estado orando en esta semana que Dios ponga en tu corazón una perspectiva de que Dios siempre quiere llegar al otro lado. Yo quiero que Dios ponga en tu corazón la revelación del cielo, la perspectiva, la convicción, la certeza de que Dios siempre, cuando estamos atravesando una noche oscura, una noche sin esperanza, cuando estamos atravesando una situación difícil, siempre es el propósito de Dios que pasemos al otro lado. ¿Por qué? Porque hay un propósito para estar en el otro lado. Amén. Hay un propósito para estar en el otro lado. Y ahorita se me viene a la mente la situación que pasan muchas personas cuando se quieren ir al otro lado, ¿verdad? Y no se van al otro lado simplemente porque quieren ir a pasear o porque quieren ir a conocer cómo es, sino que se van al otro lado porque tienen una esperanza, porque tienen un deseo de salir adelante, un deseo de prosperar, porque ellos tienen en su mente y en su corazón una perspectiva, ellos tienen una visión de que van a hacer algo, de que van a reunir algún dinero, de que van a sacar adelante a su familia, porque ellos tienen una visión de qué es lo que van a hacer del otro lado. Y déjeme decirle que Jesús siempre tiene una visión y siempre tiene un propósito y siempre tiene una razón esencial para que no te quedes en esta situación, para que no te estaciones en medio de la crisis, sino para que tú sepas y estés bien consciente de que el Señor Jesús te está diciendo, iglesia, tienes que pasar al otro lado, tienes que atravesar las circunstancias y tienes que llegar al otro lado, tienes que aguantar y no darte por vencida y no deprimirte, no dejar caer los brazos, sino que tienes que pasar al otro lado. Amén, tienes que pasar al otro lado. Y mis amados, se desató una gran tempestad de viento, ¿verdad? Dice que echaba las olas en la barca ya para que los discípulos, para que los pescadores le pidieran ayuda a Jesús en una manera desesperada. Era porque en realidad la situación estaba muy fea. Ellos siendo pescadores y siendo expertos en ese tipo de climas y en ese tipo de circunstancias, sabían manejar las cosas, sabían cómo sobrevivir, cómo salir adelante en medio de esas tormentas, pero esta ocasión sí se había puesto muy feo. De tal manera que ellos desesperadamente le piden ayuda a Jesús. Dice la Biblia que Jesús estaba acostado en la popa. Las embarcaciones en la antigüedad, las embarcaciones pequeñas sobre todo, tenían un lugar privilegiado y era el lugar en la popa, en donde había algunos cabezales o algunos reclinatorios donde te podías acostar, donde podías descansar. Jesús estaba en ese lugar de privilegio y nadie quería molestar al maestro porque había estado enseñando del otro lado del río todo el día, ¿verdad? Y cuando había acabado su jornada, él estaba cansado y él estaba descansando, él estaba durmiendo, pero llegaron al grado, imagínense, de acercarse a donde Jesús y le dicen, Jesús, no tienes cuidado que perecemos. En otras palabras y traducido a nuestro mexicano, ¿verdad? No te estás dando cuenta cómo estamos, ¿verdad? No ves la tempestad y te hincas, ¿verdad? No estás dándote cuenta que casi nos estamos muriendo. ¿Por qué no estás haciendo nada, Señor? Y ahorita vamos a ver el por qué Jesús estaba tan confiado y en esa situación. Sigue diciendo el verso 36, dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Mis hermanos, las grandes tempestades en la vida, las situaciones que nos están pasando, muchas de ellas son por causa natural, pero muchas de ellas son por causa espiritual, ¿sí? O sea, yo no dudo que Satanás esté moviendo algunos hilos de las situaciones que estamos pasando. Yo no dudo que Satanás quiere destruir a la iglesia. Yo no dudo que Satanás se alía con las enfermedades para causar la muerte, porque están habiendo muertes, está habiendo un espíritu de mortandad muy fuerte, ¿verdad? Las tormentas que se desatan
Algunas pueden ser por causas naturales y otras pueden ser embates espirituales satánicos que atentan contra nuestras vidas. Y es ahí, mi hermano, en donde tú te vas a dar cuenta si realmente estás bien parado en la fe de Dios, si realmente estás bien firme en las cosas de Dios. Las situaciones o las tormentas conmocionan nuestra estabilidad y es donde realmente descubres de qué estás hecho delante del Señor. Si estás hecho de fe y de convicción o estás hecho solamente de puras emociones o de solamente una rutina que te dice ser cristiano evangélico, pero en realidad no hay vida dentro de ti. Es en la tormenta en donde en realidad Dios va a glorificarse y Dios va a probar tu corazón a ver si realmente estás practicando lo que estás aprendiendo de las cosas que Él te está enseñando. Jesús había pasado todo el día enseñando. Si usted en su casa analiza el contexto anterior de este pasaje, usted se va a dar cuenta que Él había estado enseñando acerca de la parábola del crecimiento de la semilla. Jesús había estado enseñando acerca de la siembra de la semilla en el corazón del hombre. Jesús había estado enseñando acerca de que tenemos que ser una luz en medio de las tinieblas. Una luz no se puede poner debajo del almud. Una luz tiene que ser puesta sobre sobre el almud, sobre el mueble, para que alumbre a todos los que están en el cuarto, ¿verdad? Y eso es lo que Jesús quería afirmar en sus discípulos. Eso es lo que Jesús quería que empezaran a practicar, a ver si realmente la palabra había sido sembrada en sus corazones, a ver si realmente no se quebrantaban con cualquier cosa. Y fíjense, no era cualquier cosa. Lo que estamos viviendo no es cualquier cosa. ¿Y cuántos hemos resistido por la gracia de Dios? Aquí estamos. Pero ¿cuántos han quedado postrados en el desierto? ¿Cuántos han renunciado a la vida cristiana? ¿Cuántos han pecado? ¿Cuántos han muerto, han perecido? ¿Cuántos se han alejado del Señor? ¿Verdad? ¿Y cuántos continuamos aún? Dios está probando tu corazón, pero yo te quiero decir algo en esta mañana y Dios quiere traer una convicción a tu espíritu. Vas a pasar al otro lado. Hay otro lado. Del otro lado de la barca o del otro lado del lago hay un propósito profético de Dios. Hay un destino profético de Dios. Hay un propósito, hay un plan que Dios tiene para ti, que tú tienes que cumplir, que tú tienes que desarrollar. No te tienes que quedar en esta etapa. Amén. Gloria a Dios. Dice, se levantó una gran tempestad. Dios permite que se desaten tempestades. Dios permite que podamos practicar. Y déjeme decirle algo, mi hermano. Muchas veces nosotros sí desmayamos. Muchas veces nosotros sí desmayamos porque somos seres humanos, porque nuestras emociones se dañan, porque nuestro corazón se desalienta, porque somos seres humanos. Pero déjeme decirle algo. Ve el Salmo 27, por favor. Salmo 27, verso 13. Salmo 27, verso 13. El Salmo 27, verso 13. Lo que Dios quiere afirmar en tu corazón es que hay algo del otro lado. ¿Sí? Tienes que creer que hay algo del otro lado. O sea, no te quedes con la idea que esto vino a mermar la asistencia en la iglesia, que esto vino a traer daño a la iglesia, pues quién sabe cuándo se levante, o que quién sabe si las cosas vuelvan a ser como antes. No, nosotros creemos que hay algo bueno del otro lado. Nosotros creemos que aún las tormentas de la vida, cuando estamos parados sobre la roca, aunque vengan ríos, aunque vengan lluvias, aunque vengan tormentas, no te vas a caer porque estás fundado sobre la roca. Amén. La iglesia no se ha cerrado, mi amado, ni se cerró. Simplemente la iglesia continuó y la iglesia aprovechó el alcance masivo de las redes sociales para extenderse. Simplemente la iglesia empezó a caminar dentro de los hogares. No se cerró, ni hubo un alto para la iglesia. Yo creo que la iglesia creció, aunque tal vez ahorita no puedes ver el crecimiento físico, porque el reino de los cielos es como una semilla que el hombre va y siembra. Y que la riega y después se va y después regresa y ve que ha crecido, pero él no supo cómo creció. ¿O tú has visto cómo está creciendo la planta? Bueno, en los videos sí, ¿verdad? Porque en la tecnología graban el video y la plantita va creciendo bien bonito, bien bonito. Pero cuando tú te acercas y estás checando la planta a diario, no te das cuenta cómo crece, pero está creciendo. Así es el reino de Dios. La semilla fue sembrada y mire, la semilla cayó. Y tuvo que morir, tuvimos que morir a ciertas rutinas, tuvimos que morir a ciertas costumbres que teníamos, ciertas rutinas que teníamos, pero porque hay un propósito, ¿sí?
Al contrario, no es que perecemos, sino que murió el revestimiento, pero lo que está dentro empezó a crecer. Y aunque tú no veas cómo está creciendo la iglesia, yo creo que está creciendo. Yo creo que está creciendo. Amén. Las redes sociales tienen un alcance masivo. Y si nosotros estamos por las circunstancias que Dios permite usando de las redes sociales, es porque Dios tiene un propósito. Amén. Ahora no solamente nos ven los que están aquí adentro, sino nos ven mucha gente. Gloria a Dios. Salmo 27, verso 13, por favor. Dice: hubiera yo desmayado, o hubiera yo muerto, o hubiera yo desertado, si no creyese que veré la bondad de Jehová al otro lado. En la tierra, ¿dónde es la tierra de los vivientes? Del otro lado, de la vida del Señor, del propósito del Señor. Aguarda a Jehová, es decir, espera al Señor, que Él va a hacer cosas grandes. Esfuérzate, iglesia, y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Espera lo que Dios va a hacer después de esto. Espera lo que Dios va a hacer después de esto. Porque Dios tiene un propósito, porque Dios permitió que pasáramos esta tormenta, y no fue cualquier tormenta. Así como los discípulos, no fue cualquier tormenta. Ellos eran hombres pescadores, ellos eran hombres rudos, ellos sabían cómo manejar la situación. Incluso si se les volteaba la barca, ellos nadaban, ellos la sacaban adelante, la ponían a flote, se recuperaban, pero esta ocasión era una situación muy difícil. Y le tuvieron que pedir ayuda al Señor, tuvieron que molestar al maestro. Casi yo me imagino, van y lo sacuden y le dicen: maestro, no tienes cuidado que perecemos. Maestro, por favor despierta, este es el momento en el que nos tienes que ayudar. ¿Verdad? Y estaban pasando una situación difícil, pero hay algo del otro lado. Tienes que entender, iglesia, que hay algo. Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Jesús siempre visualiza el otro lado. Jesús siempre tiene planes, propósitos. Si Jesús te permite entrar a un valle de sombra de muerte, a una noche oscura, cuando llega la noche, si cae la noche sobre ti, Jesús, y si tú estás caminando con Dios, Dios seguro tiene una visión de lo que hay del otro lado, y te va a sacar del otro lado, si tú le crees. Amén. La tempestad no pudo destruir a los discípulos porque tuvieron que creer en Jesús debido a las circunstancias, y ellos llegaron al otro lado. Y cuando llegaron al otro lado, ¿qué creen? El propósito era que Jesús liberara al endemoniado gadareno, y por causa de esa liberación el pueblo empezara a creer en Cristo, empezara a recibir el evangelio. Ese era el propósito. Ese era el propósito. Pero me doy cuenta que cuando las circunstancias del otro lado son bien difíciles, o son situaciones en las que el diablo no quiere soltar, el diablo va a tratar de complicarte las cosas para que tú pienses que ya de esta no vas a salir. Amén. Pero el poder de Dios está contigo. Jesucristo está en la barca. Jesucristo está con nosotros y nos va a llevar del otro lado, aunque la situación esté difícil. Amén. Porque hay endemoniados allá afuera del otro lado. Porque hay situaciones allá afuera que la iglesia va a ser testigo presencial de todo el poder de Dios que se va a desatar. Amén. Gloria a Dios. Mire, Dios tiene siempre el plan del otro lado. Vean tantito Éxodo capítulo 14, por favor. Éxodo capítulo 14, verso 22. Me impresiona cómo Dios es el dueño de la historia. ¿Sí? Dios tiene el control de la historia. A Dios no se le pasa nada en la historia. Aunque los noticieros digan que estamos pasando situaciones que nunca habíamos pasado, aunque la gente se queje y la gente empiece a pensar que ya no puede salir y todo eso, Dios tiene el control de la historia. Dios dirige la historia. Amén. Y Dios tiene un propósito. Éxodo capítulo 14, versículo 22. Vean ustedes: entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar Rojo en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana, fíjese, era de madrugada. La vigilia, el día judío se dividía en vigilias, eran como etapas de horas, ¿verdad? Por horas. Las vigilias de la noche, había tres vigilias donde era de noche, ya la cuarta vigilia estaba amaneciendo. Pero fíjese, los hijos de Israel ya llevaban, los pueblos de Israel ya llevaban casi toda la noche pasando el Mar Rojo. Y ellos pudieron haber pensado que repentinamente se les iban a venir todas esas miles o millones de toneladas de agua encima. Pero no fue así. Ellos estaban pasando.
¿verdad? Dice el 23, y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. 24, aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía, ya les digo, ya estaba por amanecer, el mar se volvió en toda su fuerza, hermano. Yo solo me quiero imaginar este espectáculo natural tan majestuoso y tan tremendo, tan grande de lo que Dios hizo. Yo me puedo imaginar y el mar se regresó en toda su fuerza, miles de toneladas de agua sobre los egipcios, tremendo. Dice, el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno, ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, gloria a Dios, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Esto es tremendo, hermano. ¿Sabes una cosa? El Señor está abriendo las aguas del mar de las circunstancias para que tú y yo pasemos sanos de esto, para que tú y yo pasemos en seco por esto, para que tú y yo, aunque veamos a la izquierda y a la derecha, el peligro de las toneladas de agua del mar no van a caer sobre ti. Y sabes una cosa, tú estás atravesando este mar rojo porque vas a llegar al otro lado. Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Amén. Hay una cosa que me impresiona y es que ellos iban caminando por el mar en seco. Ellos veían el peligro, dice la palabra, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán, a tu derecha y a tu izquierda, pero a ti no llegarán las aguas. Los enemigos iban siguiéndolos, los egipcios iban detrás de ellos, con toda su caballería, con todo su ejército, con todas sus armas, con toda su estrategia, con toda su grandeza, entre comillas, iban detrás de los hebreos. Pero ¿qué pasó? Ya cuando iba amaneciendo, el Señor decidió, es tiempo de que mi pueblo ya pasó al otro lado. Y mire, y todo el peso de las circunstancias negativas y toda la maldad que ha provocado el diablo y toda la muerte y todo el juicio y toda la maldición que ha provocado el diablo se le va a venir encima cuando el Señor regrese las aguas del Mar Rojo y tú hayas pasado al otro lado. Las mismas circunstancias difíciles van a exterminar la maldición que quiso traer el enemigo sobre su pueblo, porque Dios va a sacar adelante a su pueblo. Amén. Así lo acostumbra el Señor. Así lo acostumbra el Señor. Amén. Las mismas aguas en las cuales el enemigo está atravesando, las mismas circunstancias van a revertirse con toda su fuerza contra tus enemigos, iglesia, porque el Señor ama a su pueblo y te quiere llevar al otro lado. Pasemos al otro lado. Amén. Salmo 23:4, vean por favor, Salmos 23. O sea, Dios no perdió el control, mi hermano. O sea, a Dios no se le escapó de las manos la situación. A Dios no lo rebasó esto. Amén. A Dios no lo rebasó esto. Dios está probando tu corazón, iglesia. Tu fidelidad, tu asistencia, tu obediencia. Dios está probando tu consagración, tu corazón, tu autenticidad. Dios la está probando. Y si tú sigues fiel y firme con el Señor te va a llevar al otro lado. Tenlo por seguro. Él tiene el poder para acallar toda tormenta, todo viento, todo mar embravecido. Él tiene el poder para abrir el mar rojo, para volverlo a cerrar. Él tiene el poder. Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tu vara y tu cayado. O sea, aunque andemos en valle de sombra de muerte, este es un valle de sombra de muerte. La verdad que sí.
A mí me escalofría o eh, me, 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 me simbra cuando oigo, ya murió esta persona, ya falleció esta persona. Ay, Dios mío, guárdanos a nosotros. Andamos en medio de un valle de sombra de muerte. Todos por lo menos hemos escuchado a alguien que conocíamos, que conocemos, que murió por causa de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Pero Dios sabe por qué estamos pasando por esto. Dice, tu vara y tu callado, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara del Señor, la vara del pastor es una vara de menos de 1 metro, que es con la que va dándole palmaditas a la ovejita para recordarle que no se salga del camino, para recordarle cuáles son sus obligaciones con el Señor, para recordarle cuáles son los lineamientos que Dios pide que sigamos. La vara es la instrucción, es la disciplina. Disciplina significa instruir, instrucción, ¿verdad? Es la vara, tu vara y tu callado. Es decir, el Señor no te ha dejado ni te va a dejar, te va a seguir guiando con la varita, con la palabra. La vara es el canon, es la palabra. La vara es la palabra te va a estar guiando, te va a estar guiando. El callado es una vara más larga de 2 metros que tiene un gancho en el extremo, y con ese gancho, cuando la ovejita ya se desbarrancó y el pastor no tiene alcance a él con el callado agarra del cuello o de sus patitas a la ovejita o de su cuerpo y la saca del barranco y la vuelve a poner en el camino. Es cuando tú te estás desbarrancando, cuando tú te estás desviando, te estás enfriando espiritualmente, el Señor Jesús tiene la manera de cómo volverte a traer en medio de este valle de sombra de muerte. Y si nosotros obedecemos y nos ponemos en las manos del Señor, como decía el canto de hace rato, me entrego todo a ti, mi hermano, el Señor te va a salvar y vas a caminar seguro dentro de la barca y dentro del redil. Así que hay otro lado. Vea usted por favor Jeremías 29. Jeremías 29, verso 4. Jeremías 29, 4. El pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia. Había sido llevado cautivo. Y Jeremías les escribe una carta a ese pueblo que está en Babilonia, dándoles un ánimo profético de lo que Dios le había dicho a Jeremías, porque iba a llegar el tiempo en el que el pueblo iba a regresar a su nación. ¿Sí? Pero mientras el pueblo estaba en Babilonia había un propósito. Tal vez estamos en una Babilonia espiritual en la cual tal vez no nos sentimos en casa, no nos sentimos a gusto, no nos sentimos como antes porque estamos en una situación adversa, una situación atípica. Pero Dios tiene un propósito. Jeremías 29:4 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Verso 10, porque así dijo Jehová, mis hermanos: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos o los planes o los proyectos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová: planes o pensamientos o propósitos de paz y no de mal, para darles el fin que están esperando. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Mi hermano, ellos pasaron 70 años en Babilonia. Y dice el Señor, cuando se cumplan los 70 años, cuando se cumple el tiempo de esta situación, yo despertaré, dice el Señor, sobre ustedes mi buena palabra. Es decir, te voy a dar una palabra fresca para que tú continúes caminando de acuerdo a los nuevos planes y nuevos propósitos buenos que yo tengo para ti, dice el Señor. Mi palabra está viva, mi palabra es eficaz, más cortante que toda espada. Mi palabra vive en ti. La palabra vive en ti, iglesia. La palabra, Jesucristo, el verbo, vive en ti. Él es la palabra, Él es el espíritu de la profecía, Él es la dirección que tú necesitas.
Él va a despertar una palabra sobre ti. Él va a despertar unos planes sobre ti, planes nuevos, planes adecuados a las circunstancias que Dios te va a permitir pasar al otro lado. Amén. Dice, yo sé los pensamientos, porque cuando se cumplan los 70 años yo los visitaré. O sea, Dios no se ha olvidado. Dios lo tiene anotado, el Señor lo tiene pendiente. Dios no se ha olvidado. Dice, y despertaré sobre ustedes mi buena palabra, mi buena dirección, mi buena revelación, para hacerles volver a este lugar de donde estaban cómodos, para hacerles volver a las circunstancias confortables en donde Dios te va a bendecir, te va a prosperar. Dice, porque yo sé los planes, los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz, de bendición, no de mal, para darte el fin o el plan o el proyecto que tú habías dado por perdido. Que lo que tú estás esperando, lo que tú estás visionando, las visiones de Dios en tu corazón, los proyectos de Dios, los proyectos, los propósitos, lo que quieres emprender en el Señor, que pensaste que el diablo lo había derribado y lo había destruido por esta situación, el Señor, eso es lo que tú estás esperando y el Señor lo va a restaurar en ti. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Dice Jehová, pensamientos de paz. Paz también puedes traducir prosperidad, pero no prosperidad de como se ha conocido, sino una prosperidad en toda área de tu vida, un bienestar general, un bienestar integral en tu vida. Amén. Para daros el fin que esperáis, para darte el fin, lo que tú estás esperando, lo que tú estás visionando, lo que tú estás proyectando. Dios es un Dios de propósitos. Y si tú tienes propósitos, Dios los va a prosperar, pero espérate tantito. Espérate que pase esto, espérate que amanezca, ¿verdad? Porque muchas veces queremos que ya sea el día que ya Señor, ya queremos volver a la normalidad, ya Señor, que ya acabe. Dios tiene su tiempo. Yo no sé cuánto tiempo va a llevar esto, mi hermano. Pensábamos que iba a durar 2 meses, 3 meses. Llevamos mucho, no sé cuánto tiempo más, no me pregunte. Pero no es que a Dios se le haga tarde, no es que a Dios lo haya rebasado, es que Dios tiene su tiempo. ¿Sí? O sea, disfruta el tiempo de Dios. Disfruta el tiempo de Dios. Dice que mientras estaban en Babilonia, Dios les dijo, cásense, multiplíquense, rueguen por la ciudad para que en la paz de ella ustedes tengan paz. En esta circunstancia, muestren la luz de Cristo. Aunque estemos en Babilonia, aquí en Babilonia muestra la luz de Cristo. En las circunstancias difíciles muestra el amor de Cristo. En las circunstancias donde hay muerte muestra la vida de Cristo. En las circunstancias donde hay queja, donde hay pesimismo, muestra la fe, muestra el gozo de Cristo. Eso es alumbrar en Babilonia. Amén. O sea, Dios tiene planes. Las transiciones tienen un propósito, mi hermano. Esta es una transición. Dios quiere dejar establecido algo durante su paso, porque Él coloca o edifica fundamentos. Él establece pautas históricas para corregir la historia, para dirigir la historia. ¿Sí? Él permite que pasen ciertas cosas porque está estableciendo fundamentos en la historia, para que le den una pauta a tu caminar como iglesia, y a partir de ese contexto que se va a generar después de esto, tú puedas ministrar a la gente en las formas que Él ya te abrió camino. En las redes sociales, en las casas, no sé, miles de formas. Tú vas a verlo, tú vas a verlo. No te quedes con la idea de que seguimos en la misma rutina. Dios por algo permitió esto, por algo abrió otras maneras de cómo ministrar. Tienes que estar lista, iglesia, para captar lo que viene de Dios, lo fresco de Dios, que Dios te quiere usar después de este tiempo. No te duermas, iglesia. Dios te quiere llevar al otro lado. Acuérdate que el propósito era ir a liberar al endemoniado gadareno. Y dice, ay, qué propósito, pastor. Bueno, pues a lo mejor nos encontramos con alguno así, ¿verdad? Pero gloria a Dios, si es el propósito de Dios y Dios va a mostrar su gloria, que la muestre. Pero no te quedes en la mentalidad anterior, en lo reducido de la mentalidad anterior, en lo limitado de la mentalidad anterior, porque Dios quiere cambiar. Mire, en medio de la situación el Señor está consolidando tu fe, aunque tú no lo creas, ¿verdad? Aunque tú digas, ay Señor, es que estamos muy desgastados, estamos muy cansados, estamos muy fastidiados, estamos muy cansados, etcétera, etcétera. Mi negocio se fue para abajo, mis ventas están así, etcétera, lo que sea. No importa, yo sé que es un sufrimiento, porque sí se sufre, se padece, mi hermano. Pero tenemos que, es como el apóstol Pablo, ¿verdad? En todas las circunstancias estoy enseñado, tanto para padecer necesidad como para estar saciado. En todo te voy a dar gracias, Señor. En todo, Señor.
Porque tú permites por algo la situación. Mientras el Señor, ¿verdad? Mientras no nos vayamos con Él, ¿verdad? Hay un propósito aquí. Y si nos vamos con Él, ese fue un propósito. Amén. Pero tienes que ver de esa manera. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, verso 2. Hebreos 12, 2. Yo te voy a recomendar que para que no pierdas el norte de estas situaciones, no te quedes mirando el mar, qué tan fuertes están las olas, qué tan grandes están las olas, porque qué tan fuerte es el viento, porque nos podemos distraer. Mira, Señor, cuánta muerte. Ay, Dios, cuánta muerte, cuánta maldad, Señor. Ay, qué tristeza, Señor. O sea, no te quedes mirando los embates del enemigo. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. O sea, sufrió el padecimiento. Estamos padeciendo, hermanos, mucho. De cualquier manera, económica, social, lo que sea, laboral. Es un padecimiento. Pues ya no aguantamos a veces. Ya no aguantamos, ¿verdad? Queremos pasar al otro lado, pero muchos se quieren ir al otro lado, ¿verdad? Al otro lado, pero para salir adelante, ¿verdad? Pero puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Es decir, la contradicción, a él lo contradecían los pecadores, malinterpretaban sus actos. Decían: tú dijiste que en 3 días ibas a levantar el templo, eres un mentiroso, no lo has hecho. Pero él hablaba de su cuerpo, ¿verdad? Y tú dijiste, o lo acusaban, y él ni se defendió. ¿Cómo te sientes cuando te acusan injustamente? Pero se enciende, ¿va? Se enciende la indignación, se enciende la réplica. Imagínate Jesús, que padeció todo eso. No se desvió porque él tenía un propósito, ¿sí? Porque tenía puesto los ojos en el Padre. Y a nosotros nos dice: pon los ojos en Jesús. Considerad, verso 3, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. No te canses hasta desmayar, no te desmayes. Yo sé que a lo mejor ya estás en las últimas, pero Dios te dice hoy que Él tiene un propósito. Y yo te quiero dejar algo en tu corazón. ¿Qué es lo que le dio la paz al Señor? Porque el Señor, Él estaba durmiendo, mi hermano. Imagínate, yo me puedo imaginar el Señor Jesús acostado ahí atrás, durmiendo, a lo mejor hasta roncando porque estaba bien cansado. ¿Cuántos saben que cuando estás más cansado es cuando más roncas? ¿Sí o no? ¿Sí, verdad? Bueno, algunos no, pero bueno. Bueno, me imagino a Jesús ahí, pero yo me puedo imaginar los discípulos ahí todos desesperados, sacando el agua de la barca. Sino que ahora, ¿qué vamos a hacer? Esto sí realmente está muy feo. ¿Sabes qué? Pues ni modo, molesta a Jesús, háblale. Ya se va y le dice: maestro, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y Jesús así como que: ay, déjenme, estoy descansando, ¿verdad? Estoy en comunión con el Padre, ¿verdad? ¿Qué le daba eso? ¿Qué le daba esa paz? Se lo acabo de decir, precisamente su vida de comunión con Dios. Tú vas a tener paz como Jesús, porque sabes que Dios tiene el control, si tienes comunión con Dios como Jesús la tenía. En otra ocasión, Jesús también manda a los discípulos, ¿verdad? Vean Marcos 6:45. Marcos 6, es otra tempestad. Yo quiero dejar esto en su corazón para que podamos meditar en la semana en esto. Marcos capítulo 6, verso 45. Marcos 6:45. Dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca, era otra ocasión, otro lugar, e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. En esta ocasión les digo: ¿saben qué? No, ustedes adelántense, yo aquí me voy a quedar mientras despidiendo, ya que se vaya la gente, yo ya los alcanzo. Pero ustedes, discípulos, adelántense, váyanse a la otra ribera. Yo aquí ahorita los alcanzo. Verso 46, y después que los hubo despedido, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? No tienen la cita, ¿verdad? Localizada en su Biblia. Ok, se fue al monte a orar. ¿Sí? Se fue al monte a orar. Ya los caché, que no es cierto.
Se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Él estaba solo. Y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, igual casi amaneciendo, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tengan ánimo, yo soy el gran yo soy. Yo soy Jehová de los ejércitos, el nombre del primer pacto. Santo Dios. Y el Señor te dice hoy: yo soy. ¿Por qué estás amedrentado? ¿Verdad? Tengan ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca. Él siempre acostumbraba a estar con ellos. Y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes. Todavía lo estaban procesando, ¿verdad? Estaban procesando el milagro. Y muchos de nosotros estamos así, ¿verdad? Pasan domingos y domingos y estamos procesando la palabra, ¿verdad? Y a veces somos perezosos espiritualmente porque no nos esforzamos. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Esfuérzate en la gracia, le dijo Pablo a Timoteo. Esfuérzate, o sea, no dejes o no esperes que por sí solo te venga la revelación de la palabra. Escudriña las escrituras. Busca al Señor. Esfuérzate. Dice 25, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Se estaban endurecidos. O sea, no entendieron que si hay un propósito, Dios los va a sacar adelante, aunque se levante el viento. O sea, a veces no entendemos que aunque se levantan las situaciones, Dios va a sacar adelante su iglesia y tiene un gran propósito. No entendemos eso. Pensamos que vivimos al día, ¿verdad? Pensamos que las situaciones son nada más como son. Y pues ya pobrecitos de nosotros, ¿verdad? Pues ahí vamos, ahí le hacemos como podemos, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta que Dios tiene algo allá adelante. ¿Cuánta gente estamos alcanzando en las redes? Miles de gentes. Tal vez no vengan aquí, no se congreguen, pero van a nacer más iglesias. ¿Qué sabes tú? Y en el futuro Dios está levantando pastores. Gloria a Dios por los que estamos, gloria a Dios. Pero los que están detrás de nosotros, las generaciones, ¿qué de ellos? Dios está trabajando en ellos, hermano. Para estos tiempos aguerridos, difíciles del fin de los tiempos, Dios está levantando hombres templados, mujeres templadas específicamente para estos tiempos. ¿Y qué sabemos nosotros? Muchas veces estamos nada más pensando que bueno, ahí vamos, ahí la vamos llevando. O sea, estaban endurecidos sus corazones y todavía no habían entendido lo de los panes, ¿verdad? Dirían algo tan básico y no lo habían entendido porque no querían entenderlo, simplemente. Pero hoy te invito a que tú lo quieras entender. Que yo he estado orando por ti en la semana. Que Dios ponga una perspectiva de lo que hay en el otro lado. Para tu congregación, para tu familia, para tu contexto. Que Dios ponga una convicción de lo que hay del otro lado. Esto no es todo. Esto no es el final. ¿Sí? Tal vez es la cuarta vigilia de la noche. Yo no sé qué vigilia sea. O la primera, como yo les decía, tal vez vamos en un cuarto o en 2 cuartos o en 3 cuartos o ya casi está amaneciendo. Yo no sé, ¿verdad? Yo no sé. Pero lo que sí sé es que Dios quiere llevarte al otro lado. Amén. Y Dios quiere que tengas comunión con Él, porque si tienes comunión con Él, no te va a mover la tormenta. Tal vez vas a tener miedo, tal vez se te va a meter el agua, pero tú vas a tener la firme convicción que Dios te va a sacar al otro lado, porque hay cosas que hacer en el otro lado. Ponte de pie, mi hermano, en esta mañana. Cierra tus ojos. Gracias, Espíritu Santo, porque ruges, Señor, con poder, con fuego, con unción, desde tu trono, desde tu presencia. Sentimos tu hablar, sentimos tu reconvención en nuestros oídos. Te damos gracias porque tú estás hablando a tu iglesia, porque tú tienes el otro lado. Ayúdanos a ver el otro lado, a tener esperanza del otro lado, a tener fe para entrar al otro, para llegar al otro lado, para pasar al otro lado. Ayúdanos a estar preparándonos para llegar y conquistar el reino del otro lado.
Señor, como tú tenías planeado ir y liberar a ese endemoniado gadareno y por causa de ello salvar a mucha gente, Señor, que fuera él a dar testimonio a su ciudad, ahí en Decápolis, Señor, Deca, 10 policiudad, 10 ciudades, alcanzaste 10 ciudades por un gadareno. Gracias, Señor, que podamos entender el propósito. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Bendigo a tu iglesia, a sus pastores. Amén y amén. Amén.